Shalén, Obrajú, también Tamidó, toda Rabá, Yeshua Mashiach para todos aquellos eh, eh, que escuchan y quieren saber la verdad de Yeshua, del Abacados. Yo no la tengo, pero él sí la tiene. Y no la da, no la quiere para ponerlos por obra, por práctica. Importante escudriñar las escrituras, pero también hay que preguntarle al Eterno, a Jehová en oración, en vigilia y en confirmación. Hoy en día, tristemente, hay, por no decir que la mayoría, pero muy poquitos obedecen a escudriñar la Torá, a preguntarle al Eterno, a orar, a vigilar, a ayunar. Bueno, pero hoy vamos a compartirles algo relacionado cómo los rabinos hasta el día de hoy en el judaísmo han cambiado el calendario solar por uno lunar, que ese lunar es de Gilel, del segundo ojo de Gilel, antes de la destrucción del primer templo y después de la destrucción del segundo templo. Entonces vamos a ver toda Rabba Yeshua y aquellos que seas tú, Yujebagetano, que les aclare, que les dé entendimiento, discernimiento, y yo comparto con lo que el Padre de las herramientas nos da y aprovechar. Importante, hay que aprovecharlo porque sabemos que estas plataformas, eh, a mí ya me eliminaron un canal por decir la verdad, que no es mía, sino de Yeshua, del Eterno. Entonces, pues, por decir estas cosas, pues uno pasa por persecución y bueno, y ustedes se darán de cuenta que así sucede. Si no aprovechamos ahorita que Él nos está exhortando, nos está diciendo, y esto es para desaprender y aprender, por eso es importante, pero pidan confirmación. Entonces yo les voy a compartir porque hay unos que no saben leer, otros que no, de pronto no quieren leer, se les dificulta, dicen, no, no tengo tiempo. Bueno, entonces me pondría a la tarea también, toda la Yeshua. Entonces, vemos que Yeshua debe levantar talmín, atalayas, discípulos para decir la verdad. Entonces, no soy el único, hay muchísimos. Y vea que a través de la casa de Judá se levantó una judía estudiosa, es una profesora de, en Jerusalén, y ella estudia los rollos, los textos originales, ve las copias originales y encontró algo importante en esos textos. Y bueno, vamos a ver qué confirma y qué sucedió, qué libros quitaron, qué añadieron, qué pusieron, qué añadieron. Bueno, vamos a ver. Dice, toda Rabá Yeshua Mashiach, Yohevah Ekauta. Estudios sacados de los tres templos por la profesora Rachel Elliot, de la casta sacerdotal saducea o sadoquita, para que entiendan. Los sadoquita o sadoc es de los saduceos. Quiere decir que algunos saduceos, acuérdense que Nicodemo, eh, José, sí, José, del jardín, el rico, que era uno de los saduceos, escribas saduceos, ellos se arrepintieron y ayudaron a Yeshua y a los Talmidim. Entonces ellos estuvieron en contra de los fariseos. Pero vamos a ver qué dice. A los rabinos fariseos del sol a la luna, Abraham Rabinovich J. Potts, la escena podría estar sacada de la Agada, un grupo de rabinos sentados en círculo en el suelo durante la noche, probablemente recostados sobre almohadones
con pergaminos esparcidos entre ellos y participando en una discusión hasta que la pálida luz del exterior les indica que un nuevo día está a punto de nacer. El hecho de que este encuentro mencionado en el Talmud se celebra en un desván Aliyah Gag puede llegar a sugerir a un lector moderno que existía algo de clandestino en el tal vez el deseo de poner distancia ante los oídos romanos o inclusive ante la propia población judía del entorno. Clandestina o no esta reunión y todos los encuentros similares que la precedieron y continuaron contenían el germen de una revolución que se llama el judaísmo. El germen de una revolución, la reestructuración radical de pensamiento y la práctica religiosa judía que seguía a la destrucción del templo en el año 70 después del Mashiach Yeshua, según la profesora Rachel Elliot de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fueron los rabinos los que participaron en nada menos que una reinvención del judaísmo. Ellos pusieron el cierre a un mundo basado en la profecía y la revelación angelical y abrieron el sagrado canon a la reinterpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que cogieron de la Torá y del Taná y empezaron a decir, vamos a hacer nuestra propia Biblia, para que entiendan, nuestra propia Torá y lo que ellos quisieron. Por eso está escrito que en el Taná dice que la pluma mentirosa de los escribas cambiaron y pusieron y añadieron. Bueno, Yeshua estaba en contra de eso lo vemos cuando Yeshua les decía que escrito estaba y también le decía que no se podía ni quitar ni poner nada, entonces, pero ellos lo hicieron. Sigamos, lancemos una mirada a la efervescencia intelectual que se observa en la breve descripción del Talmud, Shabbat, Tractate del 13b de la recopilación rabínica, quizá en Yamné, lugar que se había convertido en el principal centro de aprendizaje de los judíos después de la destrucción de Jerusalén. Ese hombre debe ser recordado con buenos ojos, dice el pasaje en referencia a uno de los participantes en la reunión. Su nombre era Ananía, hijo de Ezequías, ya que si no fuera por él, el libro de Ezequiel habría sido suprimido y retiradas sus enseñanzas contradictorias con las de la Torá. ¿Qué hicieron? Trajeron jarras de aceite para las lámparas, se sentaron en el desván y dirimieron sobre los textos durante la noche. O sea, ellos dijeron, bueno, casi sacan el libro de Ezequiel, el de Isaías, sacaron el libro de Enoch, Jubileos, y iban a sacar hasta los, mejor dicho, querían quitar todo el Taná y querían coger solo a su manera. ¿Y qué hicieron? El Brit Hadashah no existía, o sea, sí existía, pero ellos lo cambiaron, lo modificaron, bueno, todo hicieron un sancocho. Y vamos a ver qué sucedió. Es que Ananía y sus colegas se dedicaron a revisar todos los textos religiosos hebreos. O sea, está hablando de los textos originales en hebreo, ¿sí? Compuestos hasta ese momento. Las obras que eligieron de esta biblioteca constituirían el canon judío, óigalo bien, el canon judío, o sea, hicieron lo mismo que hizo la Iglesia Católica, hicieron los musulmanes, hicieron los budistas, los mesiánicos, los cristianos y ahí para allá. Hicieron su propia Biblia, o su propia
libro, pero todo en contra de la Torá. O sea, ¿qué quiere decir en contra de la Torá? Que quitaron y pusieron, añadieron a su manera, a su acomodo. Sigamos. Dentro de esos, pues metieron Talmud, Kabbalah, Zohar, y bueno, todas esas cosas. Bueno, en los videos anteriores yo les dejé ese video importante relacionado con eso. Que el judaísmo no existe. Eso es moderno, eso no es de la época de Yeshua ni de la época de los profetas. Entonces deben de quitarse esas cosas. Bueno, sigamos. Dice, eligieron de esta biblioteca construirían el canon judío y de ahora en adelante serían los únicos textos considerados como poseedores de autoridad divina. Óigalo bien, autoridad divina. Al final, un consenso en torno a las 24 obras, incluidos los 5 libros del Pentateuco, conformaría la Biblia. Óigalo bien, o sea, no más, o sea, dieron no más y ya, sacaron varios libros. Vamos a ver qué libros sacaron. Pero, y a las obras excluidas de ese canon, muchos eran comparables en calidad literaria y religiosa, o sea, originales, a las elegidas señala Rachel Helio, profesora de filosofía, pensamiento y mística judía. O sea, mística judía es que estudia todo relacionado con las escrituras, la Torá, todo lo que es arqueología antigua, ¿no? Entonces, pero le dicen mística, bueno. Y también está relacionado con el calendario, ¿no? Porque pues eso está relacionado. Eh, para muchos de los judíos del primer milenio, antes del Mashiach, Yeshua, todos esos textos eran igualmente santos. Óigalo bien, todos esos textos eran igualmente santos, kadosh, apartados. Nos recalca los excluidos, o sea, cuáles fueron los que sacaron y que hasta el día de hoy son parte de la Torá y del Tanakh. Para mis hermanos Ajinajot, aquellos que dicen que no, aquí está confirmando que sí. ¿Y quién hicieron eso? Pues los judíos. Vaya, le hacen el reclamo a sus rabinos, a sus sabios, a sus mores, bueno, hasta la iglesia romana, porque ellos adoraban el imperio romano hasta el día de hoy, todavía lo siguen haciendo, el imperio babilónico. Bueno, sigamos. Vamos a ver qué libro sacaron. No recalcan. Los excluidos, ¿cuáles sacaron? El libro de No, de los jubileos, el libro de jubileos, no se consideraban, o sea, para ellos decían que no eran sagrados, para ellos, para poner su engaño hasta el día de hoy. Consideraban menos sagrados que los canónicos. Libro de los jueces, óigalo bien, iban a sacar el libro de los jueces, el libro de Esther y el libro de Daniel. ¿Por qué iban a sacar todos estos libros? Pues porque les estaba hablando la verdad, la Torá los estaba exhortando. ¿Ven? Porque como ellos adoran al imperio babilónico, el imperio sirio, ¿ven? Entonces, y hasta el día de hoy, no digo que todos, porque ya todos están regresando a la Torá y están regresando a Yeshua, a través de Yeshua Mashiach, pero sí son poquitos. Pero bueno, es importante estos textos, porque hace parte de la Torá, queramos o no queramos. Hay que hacerle el reclamo a ellos, porque ¿para qué hicieron eso? Cochinos. Pero bueno. Sin embargo, los textos excluidos, cerca de una docena de grandes obras, no solo fueron abandonados, sino que fueron extirpados como si se tratara de un tumor maligno. Cualquiera que los lea, óigalo bien, supuestamente el hombre, ellos con qué autoridad tienen eso, pero bueno, lo hicieron. Y vea que declararon todo aquel que lea eso. Por eso la mayoría no lo lee. ¿Por qué? Porque le metieron miedo, temor. Y hay que leerlos, porque ahí está la verdad y ahí está la Torah de Yohevah Hei. Esa es la Torah de Satana.
Sigamos, vea lo que dijeron ellos. Cualquiera que los lea, declaró el rabino Akiva, uno de los sabios que participó en el proceso de sacar todo eso y hacer su propia cochinada, no tendrá lugar en el mundo por venir. O sea, eso le va ellos no van a tener ni lugar. Por eso Yeshua dijo que, y nos lo sigue diciendo hasta el día de hoy, que supuestamente eran de nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, es verdad. Y que son sinagogas de Satán. Está escrito en el libro de la oración Apocalipsis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que preguntarle al Eterno. Pero bueno, todo arraba por su reino. Sigamos. Dados por muertos, algunos de los textos expulsados fueron rescatados y adoptados por otra religión. ¿Esa religión cómo se llama? Así es, el Vaticano o el catolicismo, cristianismo. Ahí surgió el cristianismo y después el catolicismo. No, surgió al revés, catolicismo y el cristianismo. O sea que la base del catolicismo y cristianismo es el judaísmo y la base del judaísmo es el islam. Eh, 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 exacto. Entonces, ahí están. Entonces, cada uno hicieron su propio canon, su propio librito. Pero todo está en contra de la Torah. Porque modificaron, sacaron y pusieron, hicieron a su acomodo. Fueron rescatados de adoptados por otra religión, el cristianismo recién nacido, que se consideraban el sucesor del judaísmo. Incluyó esos textos en su propio corpus de obras santas, junto con el Antiguo Testamento, tal como, bendito Rey, tal como, me pasé, tal como, ¿dónde fue? Me pasé. Aquí estamos. Así, junto con el Antiguo Testamento tal como se llamó a la Biblia hebrea. Con el tiempo los estudiosos judíos, óigalo bien, se dieron de cuenta y que hicieron. Redescubrieron los libros repudiados por sus antepasados en textos en griego, etíope, siriaco, armenio, o sea, arameo, y traducciones de la iglesia eslava. Estos escritos, conocidos como apócrifos, escritos o libros ocultas, eso significa apócrifo, libros ocultos, o quiere decir apartados, ¿vale? Y son libros de la Torá del Tanakh, en parte. Y después los tradujeron al latín. ¿Qué hicieron? Del hebreo lo tradujeron al griego y del griego a etíope y a siriaco y armenio, o sea, arameo. Y después lo tradujeron al final en latín. Bueno, ¿quién tiene el idioma latín y griego? La Iglesia Católica Romana, Apostólica y Judaica y etcétera. Bueno, eh, sigamos. Nunca se integraron en la biblioteca judía, óigalo bien, pero siguen siendo para los estudiosos un largo y complicado rompecabezas, ya que tratan de entender cuáles fueron los criterios para que esos textos fueran rechazados. O sea, no hay argumentos como tal. O sea, solo porque un grupo de hombres, doctrinas humanas, dijeron que no que ellos lo que quisieran, pusieron sus libritos y entonces quisieron, hicieron su libro y aparte de eso hicieron más libros, el Talmud, el Zohar, la Kabbalah, el Mishnah y de ahí para allá. Ya ustedes se imaginarán y ya no se alejaron de la Torah, de los mandamientos, todo. Bueno, están las palabras de los profetas y todo eso. Hace medio siglo, otra misteriosa y perdida biblioteca surgió a la orilla del Mar Muerto, que no está muerto sino está vivo.
tras haber sido literalmente perdida durante 1900 años y después de haber sido escondida en las cuevas de Qumran, muchos de estos manuscritos del Mar Muerto habrían sido suprimidos, nos dice Eliot, por las mismas razones. Ya saben quiénes querían que nadie supiera esos libros otra vez. Otra vez los judíos, falsos judíos, rabínicos, fariseístas babilónicos. Yo sí les digo cómo es, porque así son. Por eso el eterno Yeshua nos dice, salgan de Babilonia. Por las mismas razones por las que los anteriormente citados libros apócrifos lo fueron. En su libro recientemente publicado en hebreo, La memoria y el olvido del misterio de los manuscritos del Mar Muerto, nos ofrece una narrativa audaz y coherente a la hora de explicarnos los eventos académicos que tantas opiniones contradictorias han generado. La razón por la cual el canon rompió con los libros apócrifos se debe, según Eliot, a una controversia sobre el calendario. La explicación más profunda implica una lucha de poder entre el viejo orden de los Kohanim, mucho lo con el sacerdotal, que creía que sus decisiones eran inspiradas por la divinidad, y una nueva clase de rabinos, oígalo bien, rabinos, o sea, ellos mismos se hacen pasar como sacerdotes, que adoptaron una nueva narrativa que otorgaba a la razón humana y a las leyes un gran papel en la configuración de la religión. Rachel Eliot nos muestra cómo las naciones de místicos, calendarios cósmicos y de carros celestiales formaban parte de una lucha por el poder cuyo resultado afectó a la forma en que se ha practicado el judaísmo hasta nuestros días. Durante siglos los israelitas o hebreos habían marcado el tiempo de acuerdo a un calendario solar, aunque calendario solar, establecido por la casta sacerdotal Kohanim, pero que se consideraba inspirada por la divinidad, o sea, por Yuhé, por el Abba. El calendario imitaba el patrón establecido por Eloha, ¿sí ve? Por Dios, cuando creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. El número 7 se convertiría en un importante elemento de la mística judía a la hora de medir el tiempo. Así los israelitas hebreos aprobaron una semana de 7 días. Al parecer las primeras personas en el mundo que lo hicieron y descansaron durante el séptimo día. O sea, chama. Hasta el chaval, todo eso cambiaron. Cada 7 años uno fue designado como el año, la Shemitah, el año en que la propia tierra y los demás campos de labor descansaban en barbecho. Cada ciclo de 7 veces 7 años, 49 años, en total sería seguido de un año jubilar, en nuevo comienzo donde los siervos serían liberados y las tierras arrendadas volverían a sus propietarios originales. El tiempo entre el éxodo de Egipto y la reunión de Moisés con Dios Eloha en el monte Sinaí sería recordado como de 7 semanas. Yeshua, o sea, Josué conduciría a los israelitas a través del Jordán durante el año jubilar. No habría hasta este día los 7 días de duelo, los 7 días entre el nacimiento y la circuncisión masculina, los 7 días de impureza menstrual femenina. Rachel proporciona los términos matemáticos del calendario Kohanim sacerdotal.
una construcción excepcional que reflejaba un supuesto orden cósmico revelado. Un supuesto orden cósmico revelado a Enoch. Enoch, en hebreo, una sorprendente figura bíblica que se halla en el centro de la narración coanín sacerdotal, pero que fue dejada de lado por los rabinos judíos falsos, helenistas, babilónicos. En el Génesis 5, capítulo 5, verso 18, es mencionado brevemente en la larga lista de descendientes de Adán en la séptima generación de los patriarcas de la humanidad, por lo tanto alejado claramente de la posibilidad del incesto que necesariamente marcó a las primeras generaciones. Pero esa lista es única, al igual que con todas las demás figuras mencionadas. Se proporciona el número de años que vivió, 365 en su caso, y no es nada casual que coincida con el número de días del año. Y también se dice que engendró a Matusalén, que vivió 969 años, y que a su vez engendró a Noé. Sin embargo, el esbozo, el esbozo biográfico de Enoch no termina como todos los demás, con las palabras y él murió en lugar de ello. Dice, Enoch caminó con Dios y ya no estuvo más porque Dios se lo llevó. ¿Qué quiere decir esto? Que los rabinos judíos, como hicieron su cambio, pusieron y que tal añadieron, dijeron no, no vamos a quitar y vamos a poner que no murió. Ya listo, para que nadie busque que él dejó información relacionada con el calendario, con la Torá, con los profetas, todo. Entonces, y pusieron eso, que él murió, mas no que caminó con Dios. ¿Se ve la diferencia? Y Enoc caminó con Dios y ya no estuvo más porque el hoja se lo llevó. O sea, esto lo quitaron. Esta parte lo quitaron. Todo esto lo quitaron. Y varias traducciones pusieron y él murió nomás. Por eso la mayoría dice no. Él murió y ya. Eso lo hicieron los escribas, la pluma mentirosa. La Biblia no explica este hecho, pero sí los apócrifos. Varias versiones del libro de Enoch conservadas por la Iglesia se han encontrado en diferentes idiomas. Varios manuscritos de Enoch aparecieron en Qumran y en arameo. ¿En qué? En arameo, idioma original que hablaban los Tamín y Yeshua y los profetas. Describen cómo Enoch fue llevado al cielo y se le concedió la inmortalidad junto con un billete de ida y vuelta, o sea, un boleto, en dirección a Dios, que le enseñó por medio de los malajines ángeles a leer, escribir, calcular números. El primer humano al que le fue dado este conocimiento, a continuación regresó a la tierra para compartir con la humanidad lo que había aprendido, incluido el calendario solar. Los Kohanim sacerdotes relataban Elior en su anterior libro, Los Tres Templos, la emergencia del misticismo judío, vieron este calendario como un reflejo del eterno y ciclo orden divino. Los Kohanim sacerdotes eran los guardianes del calendario, el secreto de los secretos proporcionado por los ángeles, y cómo Enoch serviría como intermediarios o conductos entre lo celeste y lo terrestre. Fueron los miembros de la casta sacerdotal. Yo vengo de esa casta, los sadoquitas, de la tribu de Leví. Y
defiendo a capa y espada la verdad del Eterno, de Yeshua HaMashiach, de los Tamidín, y así tenga que morir. Y aquí estoy, que no ha sido fácil, y no va a seguir fácil, porque esto lo van a quitar todo. Y todo lo que sucedió hasta ahorita, y ya sacaron, vaya sacaron una Biblia, porque ya las religiones ya se unieron, y salió la nueva religión, que es el Krishna. Y ya sacaron, ya van a sacar la Biblia a nivel mundial. Todas las van a quemar, las van a destruir todo. Por eso es importante eh, guardar estos tesoros, aquellos que tienen los libros, guárdelos como tesoros, porque más adelante no se va. Al contrario, vamos a querer saber la verdad y ya después no se podrá, sino todo lo que diga el antimashiach. Bueno, sigamos. Los Kohanim sacerdotes eran los guardianes del calendario. El secreto de los secretos proporcionado por los ángeles y como Enoch servirían como intermediarios o conductos entre lo celeste y lo terrestre. Fueron los miembros de la casta sacerdotal y de la de los profetas, óigalo bien, y la de los profetas, muchos de los cuales eran sacerdotes Kohanim, quienes escribieron los libros que conformaron la Torah, el Tanaj, o la Biblia, como muchos lo conocen, y también esos otros libros, óigalo bien, esos otros libros, el libro de No, el libro de Jubileos, eh, el libro de Asher, el libro de Macabeos, el libro de Melquisedec, el libro de Adán y Java, el libro de Tobías, el libro eclesiástico, el libro de sabiduría, bueno, todos esos libros. Libros que se convertirían en apócrifos. Todo lo que escribieron los Kohanim sacerdotes eran considerados sagrados, óigalo bien, sagrados, Kadosh, apartado, por, por formar parte de, en efecto, del dictado de los ángeles. Ellos consideraban a los ángeles celestiales como sus homólogos y se vieron a sí mismos colaborando con ellos para garantizar la sincronización de un orden cósmico en el cielo y en la tierra. La manifestación terrestre más tangible del calendario solar fue la lista del trabajo de los Kohanim sacerdotes sobre el monte del templo. 24 familias Kohanim sacerdotales, el mismo número que las horas de un día, asistían semanalmente a los sacrificios de animales y otros rituales del templo, a imitación de una especie de guardias o vigilancia de un ejército actual. Los miembros de una de estas familias llegaban hasta el momento del templo el domingo por la mañana y realizaban los oficios hasta ser revelados por la siguiente familia. Una semana más tarde, estos relojes sacerdotales Kohanim conformaron el marco de la vida de toda la comunidad, afirma Rachel. Desde, desde el momento en que el templo fue construido por Salomón, en el siglo, bueno, yo de números romanos graves, siglo X, antes del Mashiach, yo sí me disculpan, pero yo soy hebreo. El sumo Kohanim, sacerdote, fue elegido de una familia descendiente de la línea Sadoc. El sacerdote Kohanim que había transportado el arca de la alianza, el arca de Dios, en su momento y había ungido como rey al hijo de David, Salomón, el último sumo Kohanim sacerdote sadoquita, saduceo. Fue expulsado, entre paréntesis, fue expulsado durante el caos político que precedió a la revuelta asmonea. Por eso es importante estudiar la historia.
y la Torá, porque todo es importante. En el siglo II antes de Mashiach. Los asmoneos, una familia coanín sacerdotal, pero no de la línea sadoquita, expulsaron de Jerusalén a los sacerdotes helenizantes, o sea, ellos son helenizantes, y expulsaron. Helenizante significa que tenían el imperio, que adoraban el imperio romano. O sea, eran mitad judíos y mitad romanos, babilónicos, greco-romanos. Y expulsaron a los sadoquitas. Oh, listo. Pero en vez de restaurar nuevamente la línea sadoquita, instalaron a sus propios miembros en el sumo sacerdocio. Por eso Yeshua, vemos que Yeshua los confrontaba. Y algunos de los saduquitas y sus seguidores pusieron en tela de juicio la legitimidad del liderazgo sacerdotal asmonea y abandonaron el servicio del templo. Este conflicto entre los saduquitas secesionistas, como los llama Elior, y los usurpadores asmoneanos es el tema de muchos de los más interesantes manuscritos hallados en Qumran. Eliot estima que los manuscritos de Qumran conforman realmente una biblioteca sadoquita, no esenia, no esenia ni fariseísta ni nada, sino genuinamente sadoquita, del linaje de Aarón, de Moshe, bueno, de la tribu de Levi, tal como ha sido el consenso prevaleciente hasta ahora. En medio del caos y de la enfermencia e intensidad religiosa del periodo asmoneo en 1502 hasta 37 antes del Mashiach, Yeshua, nuevas voces comenzaron a ser oídas. Eran las de unos eruditos conocidos bajo el nombre de fariseos, que impugnaban la legitimidad de los reyes y sacerdotes asmonianos y sostenían frente a los sacerdotes y su calendario solar sadoquita sus reivindicaciones de poseer una línea abierta hacia lo divino. Estos eruditos, conocidos como rabinos, judíos falsos o sabios, estaban descontentos con la exclusividad de los sacerdotes y con el poder que habían acumulado por el intermedio de sus reivindicaciones de un conocimiento esotérico como confidentes de los ángeles. O sea, usurparon todo, todo. En un momento innovador, los rabinos declararon que la edad de la profecía había terminado hacía ya mucho tiempo y que el sacerdocio había trastocado el acceso a la autoridad superior. Según una tradición rabínica, la profecía había terminado con la destrucción del primer templo en el siglo BI antes del Mashiach. De acuerdo a otra tradición, terminó cuando Alejandro el Grande, si les trae recuerdos, no saben, les vamos a recordar. Libro de primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Aparece el nombre de este personaje, Alejandro el Grande. Y los helenistas, helenizantes, llegaron 2 siglos más tarde. Los sacerdotes rechazaron enérgicamente esta limitación de sus prestigios y consideraron
Los rabinos favorecieron un calendario lunar. Los rabinos favorecieron un calendario lunar. Los rabinos favorecieron un calendario lunar. Hermano, pero ¿por qué repite? Para que no se nos olvide. ¿Quién cambió todo? Hay que echarle la culpa a quién? A esos feos, fariseos feos. Un calendario lunar, asegura Eliot, porque lo contemplaron simbólicamente como una liberación de la nación de la dependencia de una casta sacerdotal, encerrada bajo la llave tras un calendario solar y la reclamación de una autoridad divina. Los rabinos querían simbolizar el lugar del hombre a la hora de determinar su propio tiempo y destino. Así declararon que la comprensión humana de los escritos sagrados eran una fuente legítima de autoridad. El mes que ahora comenzaría no lo harían en función del calendario solar precalculado para toda la eternidad, sino en función de la exploración por los mortales del siglo de la luna, el ciclo de la luna nueva, el ciclo de la luna nueva, que en hebreo es Yarea, Yarea Hadasha, ¿ve? Sería así, Yarea, ¿ve? Luna nueva. Tal vez proporcionado desacuerdo en su observación, tal vez incluso errando. Incluso que errando. Un moderno recordatorio de la épica victoria rabínica en su lucha contra la casta sacerdotal puede ser contemplado en las sinagogas ortodoxas una noche al mes cuando la congregación pronuncia la oración de la luna nueva. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. Porque eso es así, cambiaron todo. Pero bueno, estamos a tiempo para regresar ante Teshuvá y obedecer lo que está escrito. Las herramientas que Él nos ha dejado. Según Rachel Eliot, en la elección de las obras que compondrían el canon bíblico, el criterio principal de los rabinos fueron excluir aquellas que invocaran el calendario solar y dotaran a los sacerdotes de una autoridad proveniente de la divinidad. Ellos estaban diciendo en ese momento, esa época ya se ha terminado y una nueva era ha comenzado. Se llama el judaísmo, de los falsos fariseos y fariseos y engañadores. Así, unos símbolos, movimientos similares se dieron durante la Revolución Francesa, cuando un nuevo calendario fue aprobado, uno de ellos con 10 días por semana, y tras la Revolución Rusa, cuando el calendario gregoriano utilizado en Occidente fue sustituido por el calendario juliano, utilizado por la Iglesia Ortodoxa rusa. La cuestión no era tanto la medida del tiempo, nos informa Helio, sino la medida de la soberanía del hombre, además de los textos que los rabinos aceptaron en el canon, crearon el marco por paralelo de la ley oral, no de la Torá original entregada en el monte Sinai, que ellos mismos, no los sacerdotes, desarrollaron y que se convertirían en cada vez más revelantes a lo largo de los siglos de la evolución de las realidades de la vida judía. ¿De la qué? De las realidades de la vida judía. La primera gran recompilación, la Mishnah, oígalo bien, un libro que ellos crearon, se completó en 200 después de Yeshua Hamashiach. En los siguientes siglos, los sabios en Palestina y Babilonia
completarían el Talmud, estas compilaciones se mantendrían oralmente. Los antiguos tenían una enorme capacidad para memorizar textos hasta los siglos B y 3 palitos, y, y X. Ya, perdónenme, discúlpenme, pero yo de romanos, números greco-romanos, no. Hebreo nomás. Y castellano. De resto no. Toda raba porque desde niño no me entraron esos números. Tuve complicación hasta la profesora como era católica y romana y todo, y sabía todos los números, yo no. Me castigaban por no aprendérmelos. Hasta el día de hoy no me los aprendí. Toda roja Yeshua no me permitió contaminarme de eso. Pero bueno, sigamos. Cuando finalmente fueron puestos por escrito, los sabios representaron una fuente poderosamente democrática. El estudio fue abierto a todos los hombres judíos y ya no era una cuestión de privilegios heredados y de dinastías. El rabino Akiva había sido un pastor, pero falso. Otros sabios fueron agricultores y artesanos. Resh Lakish había sido previamente un bandido. O sea que a ella les dice todo. La ley oral, nos dice Eliot, fue abierta a su estudio e interpretación a toda la población judía masculina. La meritocracia fue desplazada al igual que el liderazgo de la casta y de los clanes de los sacerdotes Kohanim, los cuales habían trazado su dinastía enlace tras enlace desde el hermano de Moisés y Aarón. Los rabinos transfirieron el centro de gravedad, dice Elliot, de manera regular del ritual sacerdotal anclado en los tiempos del lugar santo, el templo. Se pasó a una constante evolución confiada y ordenada a los sabios pertenecientes a todas las clases de la población, quienes se hicieron cargo de un tiempo más humano y enseñaron una nueva percepción de la santidad. El debate entre los sabios falsos y los sacerdotes terminó abruptamente con la conquista romana. ¿Con la qué? Conquista romana. Tras la destrucción del templo, la casta sacerdotal se hizo pedazos y los rabinos fueron libres para reconfigurar el terreno y no solamente descartaron ciertos textos, o sea, quitaron textos apócrifos, según Eliot, probablemente modificaron algunos pasajes de los libros que se incluirían en la Torá, para así reducir al mínimo las referencias al calendario solar, a los ángeles y a la historia de Enoch. De este modo los sabios prepararon al pueblo judío a través de los tiempos. La vía hacia lo divino ya no era un edificio monumental situado en Jerusalén y controlado y mantenido por una casta sacerdotal. A medida que fueron partiendo al exilio, los judíos se llevaron con ellos el día de reposo y la Biblia ya no dependían de un lugar sagrado o de la presencia de unos sacerdotes como intermediarios. A partir de ahora, un quórum ordinario de 10 judíos en la más humilde de las habitaciones o en ninguna habitación en absoluto podía en cualquier parte del mundo hablar directamente con Dios. O sea que si usted está orando encerrado en tu aposento, como Yeshua dijo, para ellos está prohibido. O sea, que no vamos a entrar a lo mejor chamay. Pero ellos son los fariseos
son los que no van a entrar y van a ver cuando Yeshua fue traspasado y el juicio de Yeshua los va. Si no se arrepienten, no hacen Teshuvah. Sigamos. Si los sacerdotes hubieran ganado en su pugna con los sabios fariseos, paréntesis, fariseos, es que me toca decirles fariseos, el calendario judío actual sería muy diferente. Óiganlo bien, el calendario judío actual sería muy diferente. De acuerdo con el calendario sacerdotal solar, el primer día del año caería en primavera. En primavera. En el equinoccio de primavera, no en otoño, donde los rabinos colocaron, donde los rabinos colocaron, donde los rabinos colocaron Rosh Hashanah. En el calendario sacerdotal, el día de la expiación caía siempre en viernes, el festival de los panes sin levadura, Hamatzot, una festividad que era seguida por el día festivo del Pesach del templo, y Sukkot siempre comenzaría en miércoles, Shavuot siempre en domingo, y ninguna festividad podría caer en Shabbat. Ninguna festividad podría caer en Shabbat. Con un alto grado de rencor, los sabios volvieron todo esto patas arriba, con su calendario lunar. ¿Con su calendario qué? Lunar, para que ninguna de las festividades cayera en los días prescritos por los Kohanim sacerdotes. Cualquier día festivo podía caer en Shabbat, Yom Kippur, y no puede caer en un domingo, miércoles o viernes. Los días elegidos por los Kohanim sacerdotes a Hamatzot no podía comenzar el viernes, lunes o miércoles, días predilectos de los sacerdotes Kohanim. Rosh Hashanah nunca podía caer un domingo, viernes o miércoles, el mismo día donde comenzaba en el calendario sacerdotal. La profesora Rachel Elliot ya puso bastante de los nervios al mes pasado a muchos académicos de diferentes continentes, al negar no solo que los manuscritos del Mar Muerto fueron escritos por la secta de los esenios, tal como se cree. O sea, muchos todavía le dicen esta mentira, porque ellos no quieren que sepamos la verdad. No lo escribieron los esenios, eso se lo inventaron esos falsos fariseos, rabinos, sabios, mentirosos, que Yeshua le dé duro al Eterno en la vaca 2, tal como se cree generalmente, sino que también sugirió que los esenios nunca existieron. Toda esa historia de los esenios es imaginaria, dice Eliot. Está claro que la biblioteca de Qumran es una biblioteca de los Kohanim, que fue entregada a Yohevah y a los Kohanim, a los sacerdotes. Eliot señala convincentemente que muchos de los manuscritos encontrados en el Qumran reflejan la terminología y el espíritu de la visión del mundo de los hijos de Sadoc, sea sadoquitas, de la descendencia de Moshe, de Aarón y para allá. Esos Kohanim sacerdotes que se separaron del servicio del templo en el periodo asmoneo porque el sumo sacerdocio había sido usurpado por no sadoquitas. Este grupo secesionista es distinto, señala, de esos otros miembros de la aristocracia sadoquita que permanecieron en Jerusalén y que fueron descritos por Josefo y en el Nuevo Testamento, o sea, en Hebrea Hadashah. Rachel Elliot no es el primer erudito e investigador en argumentar en contra de la conexión de Qumran con los esenios. Hace medio siglo, el profesor Moshe Gottstein
de la Universidad Hebrea rechazó esa idea y otros otros estudiosos, perdón, atribuyen algunos de los manuscritos a los sadoquitas. ¿A los qué? Sadoquitas. Hace una década, el profesor Norman Gold de la Universidad de Chicago enturbió las aguas académicas al afirmar que Qumran no había albergado a los esenios y que los manuscritos no habían sido escritos allí, habían sido trasladados a Qumran desde las bibliotecas de Jerusalén para ocultarlos en las cuevas ante el avance de los romanos. ¿Avance de qué? De los romanos. En un curioso episodio que refleja las pasiones que todavía rodean a estos manuscritos, el hijo de Gol, Rafael, fue detenido recientemente por la policía de Nueva York bajo sospecha de hacerse pasar por otros investigadores de Internet en un intento de influir en el debate escénico en apoyo de las ideas de su padre. O sea, todos los que dicen que sí, que son de los esenios, ¿no? ¿Sí ve todo lo que les sucede? Dos arqueólogos que excavaron en Qumran durante 10 años llegaron a la conclusión de que no había existido un asentamiento de los esenios, yendo a la contra del amplio concepto que aún prevalece entre otros arqueólogos y académicos revelantes, lo que provocó los titulares en la prensa internacional. Fue el cuestionamiento de Rachel Elliot de la propia existencia de los esenios. La Torá prohíbe el celibato, salvo en casos excepcionales, afirmó Elliot. Es inconcebible que hubiera miles de hombres que vivieran así y no hay una sola fuente judía que se refiera al grupo. El nombre de los esenios ni siquiera aparece en ningún texto hebreo o arameo. Los esenios son mencionados por primera vez por el filósofo judío Filón, que vivió en Alejandría a mediados de la primera centuria, años más tarde también fueron mencionados por el historiador romano Plinio y luego por el historiador judío Josefo. Creo que Filón estaba describiendo una sociedad ideal tal como la imaginaba, dice Helio, y también lo hizo Plinio. Es más difícil de descartar el testimonio de Josefo. En líneas generales, un historiador fiable que no solo se vivió en el país, a diferencia de Filón o Plinio, sino que incluso afirmó que había sido educado por los esenios durante su juventud. Rachel Elliot apoya la idea propuesta originalmente por el profesor canadiense Steve Manson, donde argumenta que Josefo escribió en Roma años después de la destrucción del templo. Pudo haber promovido el mito de los esenios para presentar a los judíos ante los romanos bajo una luz favorable y como personas idealistas y espartanas. Rachel tendrá dificultades para persuadir a sus colegas sobre este punto, aunque de hecho es una cuestión marginal, sobre todo ante el amplio alcance de su trabajo innovador que describe la remodelación de la religión judía, la cual se aparta de los dictados de los ángeles y se dirige hacia la razón humana. Bueno, toda Rabá, Yeshua Mashiach, ahí ya espero que les dé entendimiento, sabiduría. Y ahí está, el gran engaño, aparte de lo que
es un daño que han hecho, pero estamos a tiempo. Así que el libro de no, el libro de jubileos y todos esos libros hace parte de la Torah, del Tanakh, toda Rabá, Yuhebajé, y que están en arameo, en hebreo y traducidos a otro idioma bueno, toda Rabá Yeshua, toda Rabá Moreola. Entonces, Shalen Obrajó y si quieren vuelvan el video, vuelvan y lo escuchen, escúchenlo y oren, ayunen y pídale confirmación al Eterno. El Eterno les va a hablar y les va a decir que sí, que esa es la Torah única y genuina. No es la Kabbalah, ni el Talmud, ni todo lo que digan los rabinos, fariseos, esos feos, esos. Bueno, Shalen Obrajó.